Por el principio, un buceo por los orígenes en primera persona. Bueno, yo cuando era pequeña, no sé qué me pasaba, pero estaba todo el día con las piernas haciendo cositas, la mariposa, la chimeleta, como se dice en vasco, y también intentando tocar con los dedos de los pies en la cabeza por detrás. Cogía el cepillo del pelo y lo lanzaba al aire para cogerlo por el mango, ¿no? Era como un reto, lanzar y coger, lanzar y coger. Esa niña que jugaba a lanzar el cepillo se convertiría pocos años después en una de las gimnastas rítmicas más destacadas de nuestro país. Comenzó a practicar con 7 años y con 12 ya era una deportista de élite integrada en el equipo nacional. Hasta los 28, cuando se retiró, no dejó de acumular medallas nacionales e internacionales. Consiguió 8 títulos de campeona de España y logró el oro en los Juegos Mediterráneos de Almería 2005. Por lo que siempre se recordará a Almudena Cid es por ser la única gimnasta que ha participado en 4 Juegos Olímpicos: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Toda una hazaña en un deporte donde las exigencias de peso y edad fuerzan carreras deportivas muy cortas. En cambio, Almudena Cid puede presumir de tener una de las carreras deportivas más largas. Ha pasado 21 años de su vida sobre un tapiz de gimnasia rítmica, en el que ha dejado alegrías, éxitos y también desilusiones y frustración. Una trayectoria llena de retos y dificultades que comenzó cuando una niña movida y flexible se apuntó a una extraescolar de su Ikastola. Una niña que cuando empezó a competir en mundiales y Juegos Olímpicos no acababa de creerse lo buena gimnasta que era. Una infancia rodeada de mazas, aros, cintas y pelotas, y que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Almudena Cid nació el 15 de junio de 1980 en Vitoria. Sus padres, Mina y Tomás, eran extremeños que emigraron al País Vasco. En Vitoria establecieron su hogar y allí nacieron sus 3 hijos, Miguel, Almudena e Israel. Mis padres son extremeños, entonces emigraron al País Vasco en busca de trabajo y en los trayectos del autobús, bueno, se conocieron porque mi madre es de Alcántara y mi padre de Broza, son 2 pueblitos que están súper cerca, pues a 20 kilómetros. Y se enamoraron, ya se enamoraron estando en esa proximidad, pero claro, cuando llegaron luego a Vitoria y ya empezaron a hacer su vida aquí, en Vitoria, y ya no estuvieron, entonces sí que quisieron integrarnos, ¿no? en esa ciudad o esa comunidad autónoma que les habían acogido para poder desarrollar un trabajo y poder prosperar. En España, el desarrollismo había dejado un mapa desigual en el que la industria se concentraba en Madrid, Barcelona y el País Vasco. A esa tierra fueron un gran número de extremeños que apenas podían vivir de una agricultura de bajo rendimiento y con la propiedad de la tierra en manos de unos pocos. Dejaban sus pueblos y en ellos a sus mayores para establecerse en ciudades que demandaban mano de obra para sus fábricas. La mayoría de esos extremeños volverían a su tierra solo de visita. Vitoria fue una de esas ciudades receptoras. Su apoyo a la sublevación de Franco en la guerra civil le había garantizado gozar de un gran privilegio: mantener el concierto económico, un sistema de financiación propio del País Vasco que regula sus relaciones tributarias con el Estado central. Durante el franquismo solo Vitoria lo mantuvo, lo que suponía una serie de ventajas fiscales para las empresas que quisieran instalarse allí. Otros factores como la presencia de ríos, muy importantes para las fábricas, o la abundancia de terreno barato y disponible, hicieron de efecto llamada y produjeron una inversión acelerada en la zona. En los años 60 y 70, Vitoria recibió tal cantidad de trabajadores inmigrantes que casi duplicó su población. Sí, mi madre estaba en porcelanas, haciendo cazuelas y luego mi padre desde pequeño llegó a una empresa de aluminio y se tiró toda la vida poniendo pues todas las estructuras que mantienen las ventanas. Me acuerdo que cambió la estructura de nuestro balcón para hacer un cerramiento y estábamos a un sexto. Y entonces ahí es cuando fui consciente de la dificultad y el riesgo que corría mi padre
cada vez que iba a trabajar. Los padres de Almudena, Mina y Tomás, eran muy aficionados al deporte y se lo inculcaron a sus 3 hijos. En Vitoria encontraron la posibilidad de hacerlo, puesto que la ciudad, con una gran tradición deportiva, ofrecía medios y posibilidades. A mi madre le gustaba mucho el deporte, ha jugado al fútbol, ha nadado, que en su época pues era como algo... Y tenían su equipito de fútbol femenino, entonces yo veía esas fotos también. Siempre le gustaba el deporte y el ballet, entonces era como una parte de la disciplina artística que ya no había tocado. Y en la Icastola había fútbol, baloncesto, ajedrez y rítmica. Y mi hermano, me acuerdo que estaba en fútbol y en ajedrez, Miguel, e Israel estaba en baloncesto, y a mí me metieron en rítmica porque era lo más parecido al ballet. Y también porque yo creo que mi madre ya desde pequeña vio que tenía como condiciones, era laxa. También mi hermano Israel es muy laxo. Dijo, bueno, la voy a apuntar a esto a ver si se desfoga. Y mira. Mi madre sí tenía integrada mis padres, el hecho de que, pues sí que tenían integrado el hecho de compaginar estudios con deporte. Eso desde siempre. Por eso nos metieron a los 3 a las distintas disciplinas. Y mi hermano Israel llegó a estar en el Baskonia, Miguel en el Alavés. Llegaron a ser subcampeones de España de la Copa del Rey. Y mi hermano Miguel tenía una trayectoria como futbolista muy buena hasta que se le empezó a salir la rótula de la rodilla y era un portento. O sea, de hecho estaban ya los ojeadores, y es una de las cosas que yo he sufrido un poco, ¿no? Porque es como que mi carrera empezó a despegar yo sin darme cuenta. Ya estaba yéndome para Madrid con 13 años, y por otro lado está dejando como a mi hermano que pues su carrera se había truncado de alguna manera, ¿no? Y eso me pasó, no me pasó factura durante mi etapa deportiva, pero sí un poco después. Ver mi casa llena de cosas mías, ¿no? Trofeos, pósters. Yo creo que es el vacío que deja la hija a los padres y que de alguna manera tienen que llenar ese abandono que provocaron o que sintieron, ¿no? Y entonces tenerme presente en casa pues provocaba que su hija estaba cerca. Entonces, ¿cómo afectó eso también a mis hermanos? Israel. ¿Qué? Tienes la habitación hecha una leonera, la cama sin hacer y la ropa por el suelo. Lleva así desde el domingo, recógela ahora mismo. Israel. ¿Y ahora por qué te encierras en el baño? Haz el favor de recoger tu habitación. Es la última vez que te lo digo. Ahora no puedo, mamá. He quedado con Anchón abajo. Ni hablar. Primero recoges tu habitación. Hasta que no lo hagas no vas a ninguna parte. Por favor, mamá. El truco de ponerte el maillot de tu hermana no te va a servir. Te lo prometo que cuando vuelva lo recojo todo. Ay, bueno, anda, tira. Pero esa historia de vestirte de tu hermana cada vez que me enfado no te va a funcionar a partir de ahora, que lo sepas. Gracias, mamá. Me acuerdo, mi hermano Israel, que hacía yo para convencer a mamá muchas veces, lo que hacía era ponerme un maillot tuyo y ponerme una coleta. Y entonces iba en maillot al salón para que pues me hiciera caso y pues, se había enfadado conmigo pues para que me perdonara. Entonces se vestía de mí pues para jugar emocionalmente con mi madre, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con respecto a Miguel, al mayor, es algo que pues yo no puedo, evidentemente no es culpa mía, ¿no? Pero tiene que ser duro en la mente de un hermano, ¿no? Ver que tu carrera profesional sigue para adelante y la tuya se ha frenado de golpe por una lesión. Y luego he visto muchas carreras truncadas por lesiones. O sea, yo creo que lo normalicé en aquel momento porque era parte del proceso de un deportista y podía tocarte o no. Y de hecho el miedo que vive el deportista siempre es por el miedo a la lesión, no a otra cosa, o a ponerte malo, o a no poder rendir porque físicamente no estés bien. Entonces, sí que es algo que me ha afectado más después.
Almudena Cid no conoció a su abuela paterna y guarda algún recuerdo lejano del abuelo Wenceslao, que murió siendo ella muy pequeña. Con quien sí tuvo mucha relación fue con sus abuelos maternos, Fernando Tostado y Margarita García, que vivían en Alcántara, un pueblo de Cáceres al que la familia iba todos los veranos de vacaciones. Su abuelo Fernando, que hoy tiene 96 años, ha sido una gran influencia para Almudena. Tuvo trabajos de lo más variado en el pueblo. Fue guía turístico, cuidador de una charca y trabajador en una harinería. Pero sobre todo fue poeta y artista. Recogía piedras y objetos usados que encontraba en el campo y los convertía en esculturas. Yo le recuerdo, cada vez que pienso en él, me viene el olor a pintura. Colores primarios y pintura. Y entonces creaba estas esculturas que, bueno, ahora están situadas en un lugar que le llaman el Rincón de los Engendros, como le llamó él. Y paseando con él alrededor de estos monigotes, bueno, siempre lo cuento porque me hace mucha gracia, hay un váter, también encontró un váter, y tenía como 3 palos, uno era como una cabeza y unos brazos y ponía un sos. Y yo, abuelo, ¿y esto qué te has inventado? Y dice, esto está clarísimo, esto es el hombre que se hunde en su propia mierda. Y yo, entonces yo me moría, es que soy fan. Había uno que era como un ave, y me dice, este es como tú, cuando todo el mundo cree que has acabado, vuelves a aparecer, eres como el ave fénix. Y entonces, que es verdad, dije, joder, abuelo, tienes toda la razón. Entonces la de veces que me han retirado, pues por mayor, por gorda, en el sentido de que me cambiaba el cuerpo, y en aquel momento el pensamiento que había sobre el deportista es que cuando estabas como diferente, con pecho, con los muslos más anchos, porque habías cambiado, porque te estabas convirtiendo en una mujer, pues era sinónimo de no estar en forma y estar gorda. Y entonces fue una pelea importante aquella, y este ave es como, pues tengo que volver a resurgir, ¿no? Entonces me ha inspirado mucho. Mi abuelo ha sido poeta, rapsoda, es que es artista. Bueno, le llamaban el hombre de las piedras, porque claro, iba cargando piedras para crear sus esculturas, y era como un hombre raro y el de las piedras, ¿no? En los pueblos, estas cosas que hacen. Y resulta que era un tío avanzado a la época. Lo que estaba haciendo era reciclar. Y luego ahora el reciclaje está muy de moda, pero yo lo conozco desde hace mucho tiempo de mi abuelo. Tengo un tío que no llegué a conocer y falleció con 20 y pocos años en un accidente de tráfico, y claro, eso convirtió a mi abuela a que estuviera siempre de luto. Por eso recuerdo también el orgullo de los Juegos Olímpicos que le supuso, porque de alguna manera ella como que vivía con esa pena ya de por vida, ¿no? Tiene que ser terrible perder a un hijo, y entonces pues bueno, era el contraste. Mi abuela pues como quien dice se hundió, y mi abuelo se refugió en el arte. Entonces, cada vez cuando volví de Atlanta de los primeros Juegos Olímpicos, la sentí orgullosa, la recuerdo orgullosa de su nieta. Y bueno, me dio mucha pena que luego no pudiera vivir hasta donde llegó su nieta, ¿no? Porque como quien dice, mis primeros Juegos fueron un poco inconscientes. Cuando tenía 7 años, Almudena Cid tuvo su primer contacto con la gimnasia rítmica. Su madre la apuntó a una extraescolar en su ikastola Aranchabela. Allí conoció a su primera entrenadora, a Gurchani Ibarguchi, quien al ver sus cualidades se la llevó a su club, el Arabacho, para que trabajara a un mayor nivel. Yo empecé en la ikastola haciendo como la rítmica como actividad extraescolar, 1 o 2 veces a la semana, 1 horita. Y claro, la entrenadora que tenía allí era Gurchani Ibarguchi. Y bueno, llegó un momento en el que me llevó a su club, o sea, del cole al club, y sintió que ya me había enseñado todo. Chicas, es suficiente por hoy. Dejadlo todo en su sitio y a cambiar. Almudena, ven conmigo un momento. Voy.
Almudena, he estado hablando con Irache Aurrecoetxea, es la entrenadora del Club Beti Aurrera. Le he hablado de ti y de tus aptitudes y me ha dicho que podrían hacerte un hueco en su club. Allí entrenan a chicas con mucho nivel y yo veo que tienes muchas posibilidades en la gimnasia. Yo creo que ya te he enseñado todo lo que sé y es hora de que subas un escalón. Ya he hablado con tus padres, si les parece bien. Tendrías que entrenar más días a la semana. ¿Estarías dispuesta? Sí, me encantaría, aunque ya sabes que yo estoy bien aquí contigo. Ya lo sé. Llevamos muchos años juntas, pero no porque te vayas a otro club vamos a perder el contacto. Seguro que nos seguiremos viendo. No pienso perderte de vista. Gracias, Agurchani. Anda, corre a vestirte, que se te va a hacer tarde. Yo conozco la generosidad de las personas gracias a ella, porque alguien que tiene entre sus manos, alguien que considera con talento, que yo no lo veía, yo no era capaz en aquella edad, pero ella sí, y decir, toma, vete con esta entrenadora, que ellos van a sacarte el mejor rendimiento a tu trabajo y van a poderte trabajar y moldear mucho más, para mí es un acto de generosidad absoluto. Y mi carrera se la debo también a ella, evidentemente. Si no llega a dar ese paso, yo no hubiera continuado con mi carrera deportiva y llegar a hacer todo lo que hice. Almudena tenía 12 años cuando entró en el Club Aurrera. Allí conoció a Irache Aurrecoetxea, que se convirtió en su entrenadora de confianza, con la que trabajaría no solo de niña, sino también de adulta. El nuevo club supuso un gran cambio para Almudena en cuanto a horas de entrenamiento y nivel de exigencia. La gimnasia rítmica dejaba de ser un hobby y se convertía en una forma de vida. Entrenaban por las tardes en el IBEF, el pabellón deportivo del Instituto Vasco de Educación Física. Allí las horas se multiplicaban. Pues mira, salía del colegio a las 5 de la tarde, cogía el autobús, a las 6 estaba ya entrenando. En teoría acabábamos a las 10 o 9:30, 10, pero muchas veces acabábamos a las 11. Y me acuerdo que nos compinchábamos con Rufino, que era el maestro de llaves, el que guardaba el pabellón. Le decíamos, apáganos las luces, di que te tienes que ir. Entonces apagaba las luces del pabellón, cabreado, y luego se tenía que quedar siempre pues mucho más tarde, ¿no?, para recoger. Pero a veces nos hacía el favor. Esto se estará enterando igual mi entrenadora, no lo sé. Pero sí es verdad que entrené muchas horas y de hecho la transición al equipo nacional no fue tan dura por eso, porque entrenábamos de lunes a viernes pues esas 4 o 5 horas, más sábados mañana y tarde y domingos por la mañana. Es que no había ni un día libre de descanso. Su entrenadora del IBEF, Irache Aurrecoetxea, consiguió la financiación necesaria para que Almudena Cid y otra compañera viajaran a Rusia para entrenar con el equipo soviético. Allí conocieron a la seleccionadora rusa, Marina Fateva, un referente mundial de la gimnasia. En aquel momento la Unión Soviética estaba unida y entonces para Irache y para Aurora Fernández, que también era parte del equipo que llevaba toda la gimnasia, era muy importante pues tener conocimientos de este tipo de trabajo. Y me acuerdo que fuimos a entrenar a Rusia y aquella experiencia nos marcó muchísimo porque las gimnastas no tenían nada. O sea, estábamos hablando del año del 91. Y entonces me acuerdo que los jueves venía un médico a darnos agua potable porque no teníamos agua. Y nos daban, el resto de los días era limonada o agua con gas. Estaba contaminada. Y me acuerdo que nos llevaron a una piscina para celebrar un poco pues un día de descanso con las gimnastas rusas. Y nos llevaron a una piscina. Y yo, qué piscina más rara. Lo primero que nos pusieron con un chorro y una manguera y una pastilla de jabón para limpiarnos. Y una señora con un chorro, una manguera, dando unos manguerazos. Y luego pasamos a la piscina y era verde. Y yo, ojo, qué raras son aquí las piscinas. Y entonces nos metimos Tania y yo porque fuimos juntas. Y venga, a ver quién toca el suelo, ¿no? Lo que hacemos todos en la piscina. Ojo, y tocamos un montón de algas y estaba lleno de algas. No había la limpieza que hay ahora en las piscinas.
Nadia Comaneci comenzó sus actuaciones cuando apenas tenía 9 años, a los 11 era campeona de su país y a los 14 alcanzó en Canadá uno de los mayores éxitos que se recuerda en una Olimpiada. Durante la Guerra Fría, el bloque soviético y el occidental encontraron en el deporte un lugar en el que medir fuerzas y desplegar su propaganda. Un pulso que hizo que muchos deportes minoritarios como el ajedrez, el hockey sobre hielo o la gimnasia despertaran mucha expectación. No eran deportistas compitiendo, eran el comunismo contra el capitalismo, viéndose las caras en la zona de juego. De aquella época son nombres que retumban en nuestra memoria colectiva, como Garry Kasparov, Anatoly Karpov o Nadia Comaneci. Tras la disolución de la URSS a principios de los 90, Rusia dio un giro de 180 grados y abrazó un capitalismo desaforado alentado por Estados Unidos. Se puso en marcha una actividad empresarial delictiva que concentró el dinero y el poder en unos pocos y abrió una brecha profunda de pobreza y desigualdad. Yo lo que veo es que en aquella época, cuando te hablo del 91, es que no habían recursos y tenías que amar mucho este deporte para dedicarte a eso, y para algunas gimnastas era una forma de alimentarse. O sea, lo que para mí era una afición o un hobby, para ellos era la forma de vida. Entonces ya arranca diferente la carrera deportiva, ya hay unas necesidades diferentes, ya hay una motivación diferente. En el caso de algunas, el sueldo que podían recibir en un momento dado era para mantener a sus familias. Y esto ha trascendido con los años hasta que estamos ahora en un punto, por ejemplo en Rusia, completamente distinto en algunos casos, ¿no? Porque hay una megaestructura creada para esta disciplina. Es increíble los medios que tienen para poder entrenar. Muchísimos tapices, todos los medios, maillots, con un montón de Swarovskis, de diseñadores y de modistas que no es como nosotras, ¿no? Que nos los diseñamos nosotras, y ha pasado como de un extremo al otro, pero sigue existiendo el amor a la patria esta, ¿no? Porque de alguna forma todo eso que tienen es gracias a todo lo que se le da a esta disciplina, ¿no? Entonces saben que ellas no pueden llegar a ser lo que son si no tuvieran todos esos medios. Entonces hay un agradecimiento constante y una conciencia constante de que sus carreras deportivas son lo que son gracias a todo lo que envuelve. Cualquier niña en la situación de Almudena Cid deseaba con todas sus fuerzas entrar en el equipo nacional. La seleccionadora era Emilia Boneva, una exgimnasta búlgara que había llegado a España en 1982. Llevaba 3 ciclos olímpicos en el equipo nacional y bajo su liderazgo la gimnasta Carolina Pascual había conseguido la plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Desde la primera vez que Emilia Boneva vio a Almudena Cid competir, la quiso fichar para el equipo nacional. Fue en un campeonato nacional donde íbamos con unos monos morados y ahí fue donde Emilia Boneva me vio. Y yo la verdad es que toda mi vida he pensado que era mala. Es curioso, lo digo muchas veces porque me infravaloraba un montón y luego salió un carácter que era lo que estaba ocultando realmente, que era que creía que todas mejoraban, que todas avanzaban. Entonces cuando yo me acuerdo con aquel mono y sentir la mirada de la gente, dije, aquí está pasando algo. Y ya cuando acabó la competición, Emilia habló con Irache y ya fue cuando me comunicaron que estaban muy interesados en mí, pero me hacían ir muy jovencita al equipo, entonces mis padres no quisieron y mis entrenadoras tampoco. Entonces ahí es cuando yo pues pensé que ya no me iban a dar una oportunidad más porque estás diciéndole que no al equipo nacional, y yo creo que fue lo mejor. Querían que acabara la EGB, el mínimo de los estudios, y desprenderse mis padres de su hija pues ya con un poquito más de edad, que aunque no era mucha, pues era algo. Almudena Cid Tostado, Club Beti Aurrera. Y me acuerdo que lloré mucho, y luego cuando me rompí el pie, que fue en un campeonato de España donde yo estaba súper bien de forma, era mi mejor momento en aquella competición, y me rompí pues no sé, ni un mes antes, es que no quedaba nada, y me acuerdo que me escayolaron y
yo estaba llorando, era porque había entrenado en un tapiz de artística. Los tapices de artística botan mucho más, entonces al caer tenía una altura mayor de la que yo me imaginaba y entonces metí el pie para adentro y me lo rompí. Y entonces me acuerdo que ahí dije, madre, se me ha ido el de España, o sea, se me ha ido el campeonato de España. Ya no, o sea, no tengo nada que hacer. Y me acuerdo que Irache también lloró un montón. Y hubo un momento en el que alguien nos dijo, ¿habéis pensado en que salga infiltrada? Y dije, mi madre me dijo, a ver, ¿qué es esto? Estaba asustada. Y las entrenadoras, claro, estaban tan ilusionadas con cómo estaba yo en aquella época y en aquel momento, que dijeron, ¿y si lo intentamos? ¿No? Y bueno, al final salí a competir con el pie dormido, completamente. Yo no sabía si estaba pisando el suelo. O sea, una experiencia horrible. Quedé subcampeona de España, pero sufriendo como muchísimo. Y ya cuando pasé a las finales, dije, bueno, entre las entrenadoras y el médico de la Federación Española, que fue el que me hizo todo el tratamiento, dijeron, no es necesario esto. Y creo que no fue necesaria ni la competición. Porque el nivel de sufrimiento que yo pasé y de miedo, porque al final estar pisando sin saber qué pisas, es que es una sensación que no... Y luego veo los vídeos y no me lo creo. Digo, ¿pero cómo podía? Pues el cuerpo no tiene límites a veces, o sea, sí que hay límites, pero si no nos damos, o sea, si no lo pensamos bien, podemos llegar a cometer verdaderas barbaridades. Y aquello fue una de las barbaridades de mi carrera. Luego vinieron alguna más, pero no fue necesario. Iba a ir al equipo igual. Yo aquello no lo pensé que eso fuera a ser así, ¿no? Pero era buena gimnasta, yo no lo sabía. Y entonces pensaba que se me iba la oportunidad. Y mi madre, la pobre, sufrió un montón y las entrenadoras también. Entrar en el equipo nacional suponía irse a Madrid, dejar a su familia y paralizar sus estudios, así que tuvo que esperar un par de años. La seleccionadora Emilia Boneva le concedió una beca a distancia para asegurar su entrada en el equipo nacional cuando llegara el momento. Me hicieron una beca de 50.000 pesetas al mes y me acuerdo que mis padres, pero Almo, que te están pagando. Y dice, yo esto te lo guardo todo en una cuenta. Y empezaron a ahorrarme dinero. Y me acuerdo cuando me retiré, esto ya va después, pero había ahorrado para mi entrada a un piso y mi madre, ¿ves? Qué bien lo has hecho. No, qué bien lo habéis hecho vosotros, ¿no? Que podían haber cogido el dinero para... No, mis padres son un ejemplo para mí en ese sentido. Y me acuerdo que con mi primer dinerito, me dijo, Almu, si quieres, necesitas algo, compramos algo con ese dinerito, ¿no? Y me acuerdo que me fui a comprar un chándal y un polar. Y era súper bonito y no me lo quitaba. Era como, wow, me he comprado yo mi ropa, ¿no? Y lo que he querido. Y sin mirar el precio lo miré, pero era como un lujo que no estaba al alcance mío ni de mi familia en aquel momento y fue muy, muy chulo. Y ver que la seleccionadora te estaba becando a distancia ya era un síntoma de que estaban interesados por ti. Pero aún y todo a mí me costaba ver eso. Creía que yo no valía para la gimnasia, no sé. Era una sensación que tenía siempre y luego la fui entendiendo. ¿Y esta tela tan bonita, fresa y nata? La he elegido yo. La hemos comprado en telas al peso, como siempre. Va a quedar muy bonito cuando lo uses, con cada brazo de un color. Almu, túmbate en el suelo para hacerte el patrón. Anda, que cualquiera que te vea haciendo así los patrones, como si fuera el escenario de un crimen. A mí me resulta más cómodo hacerlo así, aunque tú eres la experta. Lo importante no es saber coser, lo importante es tener imaginación para hacer las cosas, y de eso a ti te sobra. Te queda mucho, mamá. Si te estás quieta, acabaré antes. Es que estás tardando mucho. Oye, que el maillot es para ti. Ten un poco de paciencia. Mi madre con Pili, que es una amiga también de toda la vida, me hacían los patrones y me acuerdo que yo iba con mi madre a las telas al peso y entonces me decía, venga, ¿qué colores quieres? Y yo le dije, venga, nata y fresa. Y entonces cogimos uno rosita y uno blanco. Y entonces me hicieron mitad del maillot fresa, rosa, y mitad blanco. Y entonces este es el maillot de nata y fresa. Y me acuerdo que un maillot negro que tenía de la Icastola, Aranzabela, era negro.
y yo quería darle color y me acuerdo que mi madre cogió un bote de pinturas así de colores y empezó a darle brochazos y bueno, el maillot negro acabó lleno de puntos así de colorines y fue la gracia, ¿no? Pero decir, nosotros también podemos pintar nuestros maillots y transformarlos, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo con nostalgia, pero también con mucho cariño. En la ikastola, Almudena Cid chocaba con una realidad. Por mucho que ella quisiera, no era una niña como las demás. Dedicaba las tardes a la gimnasia rítmica, así que no iba a los cumpleaños o a otras actividades que reforzaban el vínculo entre los compañeros de clase. Hubo un momento en la ikastola que yo no es por meter cizaña en aquellos compañeros, éramos niños, evidentemente, pero es verdad que sentí mucha soledad, porque claro, todos iban al colegio, después del colegio iban a los cumpleaños y claro, yo ese momento de los cumpleaños yo me lo perdía. Entonces cuando volvían al día siguiente les escuchabas a las chicas de mi ikastola hablar del cumpleaños y entonces yo me sentía un poco excluida. Y luego también hubo un momento en el que yo volvía de las competiciones, tenía que pedir permiso para ir a Chipre, por ejemplo, en la gimnasiada, que fueron mis primeras medallas. Y volvía y me pedían como que fuera con las medallas, me daba mucha vergüenza. Y claro, luego te pedían que contaras la experiencia y yo lo pasaba fatal porque no me quería sentir protagonista. Quería pasar desapercibida para que me afectara en mi relación con los demás lo menos posible. Y me acuerdo que en las clases de educación física esperaba que todos estuviesen en sándwich, que es a pegarle el cuerpo a las piernas en el suelo, porque yo me pegaba sin ningún problema y todos les costaba ahí, no mucho. Y yo cuando veía que todos metían la cabeza para abajo, pum, me ponía yo y me levantaba la primera, porque me costaba mucho ver que en ese sentido pues tenía condiciones para un deporte y en lugar de verlo como algo extraordinario lo veía como un problema. Y entonces yo creo que, no sé, yo creo que todo eso influyó en mi creación como mi persona al principio de mi carrera y fue algo que fui moldeando dentro del deporte, ¿no? Representando a su país, a Rumanía. Vamos con Oksana Costina porque yo creo que la lucha de este Gran Premio Puleva está entre Costina y Pascual. En la primera rotación acabó Carolina Pascual en primera posición y en la segunda ha sido Oksana Costina la que se ha puesto por delante. A principios de los 90, las niñas forraban sus carpetas con los ídolos pop de la época. Backstreet Boys, Alejandro Sanz o Rick Astley. Revistas como Superpop o Bravo proporcionaban pegatinas en sus publicaciones que las chicas coleccionaban para este uso. Almudena Cid tenía otros referentes y llevaba su carpeta repleta de gimnastas búlgaras y soviéticas. Bueno, yo tenía mis ídolos deportivos. Me acuerdo que tenía las cintas de VHS que estaban trilladas. Estaban ya, bueno, además le salía la raya esa y se iba la música y luego volvía y yo seguía poniendo los mismos ejercicios. Recuerdo mucho a Oksana Costina, me encantaba esta gimnasta. Elena Samatuskaya, los pies, las piernas. Entonces, tenía mis fotos con mis pósters, como las niñas de ahora, lo mismo, hacía lo mismo. Me acuerdo de un viaje que fuimos en el 92 a un campeonato del mundo donde ya la Unión Soviética se había separado y ya Costina podía competir como rusa, porque hasta entonces estaba en la sombra de las ucranianas, pero que eran de la Unión Soviética. Entonces ya estaban las ucranianas y las rusas. Y me acuerdo que Costina, al mundial que fui a Bélgica, ganó el mundial. Y me acuerdo que bajé a la zona de calentamiento gracias a Marina Fateva, que era la entrenadora soviética que habíamos ido a visitar a Rusia, y nos dejó pasar. Y pude pedirle un autógrafo. Y me acuerdo que no me hizo mucho caso. Y me quedé súper chascada. Luego ya con los años he podido justificar aquello, ¿no? Pero claro, estaba jugando mucho, tenía las finales y bueno, para mí haber estado un momento cerca de mi ídolo, que además desgraciadamente al poco falleció en un accidente de coche. O sea, su gloria duró meses y fue terrible. Fue un palo para la gimnasia mundial.
Entonces para mí ese ídolo que desapareció tan pronto, no sé si tiene que ver con que yo ahora cuando admiro a alguien no me aferro, porque o las personas cambian, la época cambia, las situaciones cambian, pueden estar, no estar, y me quedo con lo que me han generado, ¿no? A mí Costina me gustaba porque se le salía el pelo del moño y me encantaba, por la forma en que se ponía el taping, por la forma en que miraba y expresaba, por su mano libre, por cosas, detalles, ¿no? Y me inspiró a mí para intentar también ser diferente. Con 13 años, Almudena Cid terminó la EGB y comenzó una nueva etapa en su carrera como deportista de élite. Se incorporó al equipo nacional de gimnasia rítmica. Para ello, cogió las maletas y se mudó a un chalet en Canillejas, en el que convivía con sus compañeras y con la seleccionadora Emilia Boneva. Allí también vivían el marido y la hermana de Emilia, que hacían las funciones de chofer y cocinera respectivamente. Y Cariño, el perro de Emilia, que se convirtió en la mascota de todas las niñas. Cuando vine a Madrid con 14 años para el equipo nacional y nos metieron en el chalet viviendo con la seleccionadora, ojo, porque es como vivir con tu profesor, no sé, era como, intento no cruzármela por las escaleras con lo que le queremos, ¿no?, a Emilia, pero es verdad que había algo de solidaridad, porque cuando venían los padres a vernos una vez al mes, cuando podían, y se iban los domingos, me acuerdo de asomarnos por la ventana del chalet de Canillejas y verles ir, ver a mi compañera llorando y yo llorando, las dos llorando, era como, ¡buah!, estamos en el mismo barco, nos pasa lo mismo y bueno, por lo menos no estamos solas, ¿no? Entonces hacíamos también nuestras gamberraditas y no, intentábamos, como el deporte de élite es tan rutinario, es sota, caballo y rey, tienes que hacer cosas y muchas veces en esa edad tiene que ver con la rebeldía, esconder comida, no sé, bajar a horas que no debes, y todo lo hacías para crearle chispa a tu día a día, porque es que si no, ¿qué sentido tenía o qué diversión podía tener eso, no? Ya está aquí el super rollo de chicle, Kilométrico Boomer. Metros y metros de super chicle. Kilométrico Boomer. La convivencia en el chalet de Canillejas era muy intensa. Se crearon alianzas y también conflictos. Los días estaban regidos por una rutina estricta de entrenamientos que tan solo se rompían por los viajes a los campeonatos. El momento más temido del día por casi todas era el encuentro con la balanza, a la que llamaban entre ellas Emilio. La seleccionadora las pesaba cada mañana antes del desayuno, apuntaba en una libreta los gramos que subía o bajaba cada gimnasta y en función del resultado se modificaba la dieta. También se hacían registros en las habitaciones de las chicas para buscar comida escondida. El control y las reprimendas por coger peso marcaban el día a día y despertaban en las niñas una obsesión por los dulces y la comida basura. Nuestras gamberradas, que para alguien es, pues te ríes de, pues para la gamberrada de uno de mi clase no tenía nada que ver con la mía. La mía era, no puedo comer chucherías, pues Aita, llévame a la tienda de chuches que voy a comprar 2.000 pesetas en tronquitos de 25 pesetas para compartirlos. Y luego no los compartía, ¿sabes? Eran para mí. Y cada una se compraba sus cosas y luego le pedía a mi Aita, ven a medir el cajón, porque mira, cuando saco el cajón queda un montón de trozo entre donde acaba el cajón y la pared. Y entonces si tú me haces una tablita de madera, cuando me saquen el cajón para hacerme el registro, siempre van a ver la madera y no lo que hay detrás. Y entonces me hizo un cajón de doble fondo y ahí metía mi cargamento de porquerías. Y claro, lo que se creó mal en aquella generación fue la mala información sobre la alimentación, porque yo en Vitoria no comía ninguna porquería. Fue llegar al equipo, ver lo que lo hacían las mayores y entonces lo hacías tú también para integrarte, para que no te rechazaran, para parecer que todas estábamos haciendo lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues son cosas que claro, si no las tienes integradas, no te las enseñan bien, pues una empieza a hacer cosas que tampoco están bien para la salud. A mí me lo han dicho, me dice, Almu, es que no era normal que comieras tantas chucherías, pero ¿cómo le van a decir que no a su hija a lo único que está pidiendo desde la distancia? Entonces, en eso mi padre y mi madre fueron súper cómplices. Además, me mandaba igual una carta y dentro iba una tableta de chocolate. Y digo, a ver, ahora lo pienso y digo, a ver si se nota que hay una tableta, ¿sabes?
Pero bueno, era como que venía como un tarjetón, ¿no? Y me lo metía a un paquetito. Me acuerdo que cuando tuve mi primer sujetador, porque me empezó a crecer el pecho, antes que a muchas compañeras que eran mayores que yo, tuve mucho complejo con el pecho. Y digo, mamá, me duele mucho el pecho entrenando. Y dice, hija, es que ya necesitas llevar sujetador. Entonces era muy duro evitar hablarles. Sí que es verdad que les escribía muchas cartas y me desahogaba. Era mi forma de desahogarme, era escribiéndoles. Y ahora he leído algunas cartas que digo, madre mía, qué mal lo estaba pasando. Y mi madre dice, yo es que cuando recibí esta carta estuve a punto de ir a buscarte. Y muchas de esas veces eran problemas también con las compañeras, porque claro, hay mucha rivalidad y hay mucha incomprensión. No entiendes, crees que la entrenadora está teniendo un favoritismo con una y no es así, simplemente está intentando sacar el mejor rendimiento de cada una, pero según cómo lo mires y lo gestiones, afecta mucho. Es como vivimos en una casa, en un pabellón, en un 13x13, todas juntas, y gestionar eso es muy complicado. Entonces yo evitaba disgustarles a mis padres o que vieran que yo estaba mal para que no rompieran por lo que yo estaba luchando o entrenando. Y la verdad es que me lo respetaron. Querida Almu, espero que vayan mejor las cosas en el chalet. Los Juegos Olímpicos ya están cerca y es normal que haya más tensión entre vosotras y que de vez en cuando explote. También es comprensible que las entrenadoras sean más estrictas. No olvides que estás allí por tu pasión y que estás a punto de cumplir uno de tus sueños, participar en unos Juegos Olímpicos. Te recomiendo que te centres en entrenar y que intentes solucionar con tus compañeras los problemas que puedas tener. Siempre puedes hablar con Emilia y, por supuesto, aquí nos tienes a nosotros. Ya sabes que tu madre y yo estaremos siempre orgullosos de ti, hagas lo que hagas. Un beso muy fuerte. Te quiere tu padre. Celebrating the 26th Olympiad of the modern era. Yo declaro abiertos los Juegos Olímpicos de la 26ª Olimpiada de la era moderna. Como miembro del equipo nacional, Almudena Cid consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Se les llamaron los Juegos del Centenario, porque con ellos se conmemoraban 100 años desde los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Por primera vez toda la financiación se realizó mediante la venta de entradas, publicidad, patrocinios e inversiones privadas, lo que despertó críticas por una excesiva comercialización de los Juegos. La mascota era una especie de sapo azul que se llamaba Easy, un juego de palabras que venía del inglés What is it, esto qué es, y que pasó sin pena ni gloria. Los Juegos de Atlanta se vieron empañados por un ataque terrorista que mató a 2 personas. España, que había quedado en 6º lugar en Barcelona 92, se tuvo que conformar en Atlanta con el puesto número 13. El medallero lo copó Estados Unidos con 101 metales, seguido de Rusia y Alemania. Por primera vez participaban por separado los países de la extinta URSS, lo que multiplicaba las competidoras, especialmente en un deporte como la gimnasia rítmica, en el que las deportistas de esa zona del mundo eran líderes. Aún así, en gimnasia por conjuntos, el equipo español ganó el oro y en individuales Almudena Cid quedó en 9ª posición. Dentro de la situación que vivió España con la separación de la Unión Soviética, pues yo creo que hicimos un buen papel. Con 16 años que teníamos, éramos súper jóvenes, habíamos adquirido toda esa responsabilidad en menos de año y medio, y representar a tu país en 90 segundos y hacerlo como lo hicimos. Yo ahora cuando veo los vídeos digo, fuimos muy valientes. Y ahí tienen a Almudena entrando muy seria, muy concentrada. Es una gimnasta que tiene un carácter fantástico. Desde el primer momento que yo vi a Almudena me di cuenta que era una gimnasta con mucha fuerza de coco, con mucho carácter, y eso creo que es algo imprescindible para que una gimnasta se coloque dentro de los primeros puestos, no solo de una competición nacional, sino internacional, y creo que Almudena lo tiene. Fue una transición, fueron muchos viajes, fue mucho aprendizaje en muy poco tiempo, pero siempre digo que desde la inconsciencia,
O sea, yo creo que no éramos conscientes de realmente todo lo que conlleva la élite. Y el problema vino después, en muchas gimnastas realmente, y en mí. Mira, yo siempre hablo de que toda mi etapa hasta Atlanta fue un trabajo de que me aceptaran, ¿no? De que la entrenadora me aceptara. Tanto Irache, tanto incluso Agurchane, tanto Emilia, que me aceptaran, es decir, que me dijeran bien. O sea, mi objetivo es avanzar y sentir que le gustaba al entrenador. Mi mirada estaba en el entrenador. El problema fue cuando me incorporé después del equipo, que yo ya volví como con 4 kilos más, porque el cuerpo me empezaba a cambiar, me bajó ya el periodo, empezaba a ser más mujer. Entonces ahí es cuando ya empiezas a sentirte distinta, tu cuerpo está cambiando, tu eje cambia, empiezas a tener cambios aparentes externos, pero también muchos cambios internos, porque empiezas a cuestionarte, empiezas a cuestionar al entrenador, empiezas ya a cuestionar. Entonces ahí sí que para mí haber controlado aquel periodo y los 90 segundos de esos ejercicios sí que supuso un trabajo psicológico muy importante que en algunos momentos no supe ni siquiera gestionar hasta que pasó bastante tiempo. Porque tenía que pasar por todo ese periodo de alguna manera. Tenía que pasar por el periodo de la incomprensión, tenía que pasar por el periodo de cuestionarme yo a mí misma y creer que o incluso ponerme en la situación de decir, vale, viene una nueva y es joven, está más delgada que yo, viene con muchas ganas aparentemente que yo, pero yo quiero seguir estando. Entonces, defender un lugar no es lo mismo que luchar por conseguirlo. Después de Atlanta, el estilo de Almudena Cid sobre el tapiz comenzó a destacar por su elegancia cercana al ballet y por su creatividad. En un deporte que cambia muy deprisa y en el que lo que antes se valoraba pronto se considera obsoleto, Almudena supo adaptarse sin perder su personalidad. Inventó varios movimientos propios que ha dejado en herencia a la gimnasia rítmica. El más conocido es el que lleva sus apellidos, Cid Tostado. Sí, lo que siento es que aquella época tan dura de transición y de adaptación y de aceptación despertó mi lado más creativo. O sea, la soledad que sentí sintiendo que peleaba yo sola contra el mundo, ¿no? Es como que de repente despertó a través de los movimientos, ¿no? De la expresividad de las manos, de los ojos, de la mirada, de la creación de elementos nuevos, despertó la parte más creativa mía. Y entonces el balance que hago yo de aquel periodo es que de las situaciones más difíciles nacen cosas bellísimas. Y me acuerdo que empecé a tener mi propio estilo. Yo no expresaba tanto cuando era antes de Atlanta. Me acuerdo que me hacía mucho hincapié. Expresa, sonríe. Si la música era más dramática, siéntela. Yo no sentía la música, yo hacía la cara del sentimiento. Pero a partir de entonces empecé a sentir de verdad. Y me acuerdo que cualquier mano que sacaba, cualquier mirada que proyectaba, tenía un porqué. Y fue lo más bonito que me pudo pasar en aquella época, porque de alguna forma empecé a conocerme, empecé a conocer el lado que no conocía de mí, que era el carácter. Veía algo, pero yo no lo veía. Y en cambio, a partir de entonces dije, tengo algo y me tengo que agarrar a eso que me hace diferente. Y de ahí nacieron muchos elementos que yo sentía que el público esperaba a que yo hiciera, porque en vez de rodar la pelota por los brazos, dije, pues la voy a rodar por las piernas. ¿Y cómo puedo hacer para rodarla por las piernas? Entonces me ponía delante de un espejo y por aquí, por allá, como ahora bajo el tronco, ahora subo, ahora miro para atrás, tal, ahora la acompaño. Y de repente nació pues el Cid Tostado, ¿no? O el trabajo de pies con la pelota que hacía. Momentos que luego sé que han marcado mi carrera deportiva. Cuando alguien te dice, eres especial por esto, si tú cuidas y mimas eso, es lo que te va a hacer especial el resto de tu vida. Y la creatividad fue algo que a mí me hizo especial en un momento de mi vida y lo está siendo, o sea, me lo está trasladando también ahora en mi vida actual.
Almudena Cid continuó su carrera en la gimnasia rítmica a pesar de las dificultades. Vio la marcha de todas las compañeras de su generación y la llegada de nuevas gimnastas, más jóvenes y bien preparadas. Luchó contra la incomprensión hacia su edad y sus formas de mujer, en un deporte en el que se exigen un peso y una figura de niña. Su constancia y su amor por la rítmica la llevaron a participar en 3 Juegos Olímpicos más. En los últimos, en Pekín 2008, Almudena Cid dio el paso y se retiró. Tenía 28 años, una edad inusual ya que las gimnastas rítmicas se retiran con una media de edad de 19 años. Acabó Almudena Cid, diploma olímpico finalmente, 8ª posición, ha estado bien hoy en las 4 rotaciones, ha escrito sobre el tapiz un corazón, le ha dado un beso, termina tras 4 olimpiadas su participación Almudena Cid, que está realmente muy contenta al final, en esta final individual de gimnasia rítmica, 8ª posición para Almudena Cid. Tras su retirada, el paso lógico hubiera sido que Almudena Cid se dedicara a entrenar a las nuevas generaciones, pero ella prefirió reconvertirse y renacer como la escultura del ave fénix que hizo su abuelo. Decidió que quería ser actriz y se puso a estudiar clases de interpretación. En los últimos años ha actuado en varios cortos y series y ha participado en diversos programas de televisión. Su vinculación con la gimnasia rítmica continúa en Olimpia, una serie de libros para jóvenes inspirados en su vida como gimnasta. Muchos de ellos ya van por la 7ª edición y, según Almudena, su buena acogida supone el mejor reconocimiento que podría esperar a su carrera. En ellos ha revivido sus paseos de niña en bicicleta por Vitoria para ir de la Icastola al polideportivo, los maillots diseñados por su madre y hechos a mano, sus conversaciones con Irache, la entrenadora confidente, o sus sueños de competir algún día ante la mirada del mundo, quizás, y por qué no, en unos Juegos Olímpicos. Tengo mucho agradecimiento y la suerte de haber tenido unos padres como mis padres, porque nunca se metieron en las decisiones técnicas, aunque en algún momento pues pensarán que eran equivocadas. Nunca cuestionaron al entrenador, nunca quisieron mi carrera deportiva por encima de su hija. Es que yo he visto estas cosas, entonces también he tenido mi época de rebeldía donde les gritaba al teléfono porque me estaba desahogando de todo lo que yo estaba viviendo, ¿no? Que me arrepiento, ¿no?, de haberles hablado así en algún momento. Pero es que han sido ejemplares y me lo dice mucho Irache también. Dice, Almus, que no me han dado ningún problema tus padres nunca. Al revés, tengo tanta suerte de haberlos tenido y de que hayan entendido la élite sin haberla vivido nunca antes. Por el principio, Almudena Cid. Dirección, producción, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez Quintero. Técnico de grabación, Enrique Hernández. Interpretación, Eli Zapata, Raúl Marcos y Julia González Enríquez, con la colaboración especial de Alba Medina y Jacobo Yabona.